Abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16. Versículos 16 y 17. Quiero hablar esta mañana de lo que está por venir. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Todos saben lo que significa esto? Quiero hablar de la sombra de lo que ha de venir. Lo que significa es cosas que iban a suceder, cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era una sombra de lo verdadero del Nuevo Testamento. Si alguien está en una esquina con una luz y no lo puedes ver, pero puedes ver su sombra. Y cuando empiezan a caminar, puedes ver la sustancia de esa sombra, puedes ver la persona real. Los judaizantes estaban visitando las iglesias gentiles, predicándoles que Pablo era un apóstol falso y que ellos eran los apóstoles verdaderos. Y estaban juzgando a los gentiles por no ser circuncidados y por comer comida que no es limpia. Por eso dice Pablo que nadie os juzgue en comida o en bebida. La ley judía del Antiguo Testamento no permitía ciertas comidas. Y los judaizantes querían imponer esas leyes en los nuevos cristianos. Que nadie os juzgue, dice Pablo, en comida o en bebida, en cuanto a días festivos, que eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las comidas que estaban prohibidas en Levítico: no puedes comer serpientes, no puedes comer puerco y muchas otras comidas. Pero los gentiles lo comían, pero a los judíos se les era prohibido. Entonces los judaizantes predicaban a los gentiles que no podían ser salvos, al menos que sean circuncidados y mantuvieran las costumbres de Moisés. Recordemos que uno de los diáconos de la iglesia, Esteban, fue apedreado por decir que el templo iba a ser destruido y que Dios iba a cambiar las costumbres que se les había dado a los judíos. Eso los hizo que se enojaran mucho y lo apedrearon hasta la muerte. Y un muchacho llamado Saulo estaba ahí en ese grupo mientras apedreaban a Esteban. ¿Qué representaban esta sombra, estas comidas que habían sido prohibidas? Dice la palabra: lo que Dios limpió, no lo llames común. Antes de que Jesús muriera, todo esto era sucio. Pero la muerte de Cristo todo ha sido limpiado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento
servían la sombra de lo celestial, como fue instruido Moisés. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas que se le mostró a Moisés en el tabernáculo era una figura, una sombra de lo que está en el cielo. Si hacemos un vestido, cuando terminamos de hacer este vestido, nos ponemos el diseño. No, puedes tirar el diseño, te pones el vestido. Las leyes que Moisés había dado, sus costumbres, eran diseños, figuras de las cosas verdaderas. Todo esto debería ser usado por el pueblo de Dios mientras todavía eran infantes. También los sacrificios del templo eran sombras. Lo dice en Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Solamente la sangre de Cristo puede hacer esto, no los sacrificios, sino la sangre de Cristo. Cristo es el templo verdadero. Lo dice en Apocalipsis, cuando Dios le está mostrando a Juan el templo verdadero. Dice Juan que no vio ningún templo porque Jesús era el templo. Mucha gente habla de un templo que se va a volver a construir. Pero déjame decirte que no va a haber un templo reconstruido porque Jesús es el templo verdadero. Y la iglesia y Cristo son uno. Sombras, copias, figuras también son llamados tipos y símbolos. Los elementos del mundo son patrones para los inmaduros hoy en día. No te pongas el diseño, ponte el vestido. Dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no estamos bajo la sombra, ahora estamos bajo lo verdadero, que es Cristo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:9, que el templo solamente era una sombra. Pero hoy en día muchos cristianos aún prefieren las cosas de niños. Antes a mí me invitaban a almorzar con el alcalde de la ciudad, pero había una persona que antes venía aquí a esta iglesia que alababa a la bandera de Israel. Y esta persona me dejó de invitar a estos almuerzos por predicar la verdad. Mucha gente quiere que se vuelva a construir un templo porque aún no han crecido en Cristo. Adoran a Israel. Y déjame decirte que yo apoyo a Israel,
pero no por cuestiones religiosas, porque Israel ya no es el pueblo de Dios. La única manera de ser un judío verdadero es en Cristo. Él es el único verdadero judío. Nuestra naturaleza tiende a interpretar símbolos literalmente. Me, me da mucho gusto ser rechazado por predicar la verdad. Yo quisiera que ustedes puedan explicar la palabra de Dios a otros después de aquí. A aquellos que quieren seguir sirviendo a la sombra en vez de lo verdadero. Los judaizantes les mandaban que los gentiles se circuncidaran y mantenieran la ley de Moisés. Y ahora dicen que un tercer templo será construido. Conocemos la historia del templo, como el rey Ciro permitió que los judíos construyeran un templo. Pero el imperio romano destruyó ese templo. Y ahora muchos predican que va a haber un tercer templo. Porque la gente prefiere la sombra en vez de alabar lo verdadero. Eso toma un pensamiento espiritual. Hay que orar por ese entendimiento. A Pablo le hicieron todo tipo de cosas por predicar esto. No habrá ningún tercer templo porque la iglesia es el templo. Y ese templo es eterno, es el verdadero. El templo verdadero es la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y aquellos que prefieren a las costumbres judías necesitan que responder a la pregunta de Pablo. Dice en Gálatas 4:9, les pregunta, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí tenemos ejemplos, en la pantalla tenemos ejemplos de los débiles y pobres rudimientos, las sombras comparadas con lo verdadero. No voy a ir en detalle con todo esto. Tomen una foto o busquen en internet y entiendan cómo cada sombra es cumplida en el Nuevo Testamento. La Pascua era una sombra de la Cena del Señor. Y todas las fiestas del Antiguo Testamento eran sombras que ahora son cumplidas en Cristo, en el nuevo cielo y nueva tierra. Y las comidas sucias, ¿qué representaban? Representaban a los gentiles. El sumo sacerdote verdadero es Cristo. La tierra prometida representaba al mundo. A David se le mandó que conquistara la tierra prometida. Y David cumplió. Pero ¿de qué era sombra? Era sombra del mundo entero. Cristo va a tomar todo el mundo. Él es el heredero de todo el mundo. Eso significa que todo el mundo pertenece a Cristo y lo va a conquistar. La circuncisión, ¿cómo se cumple? En el bautismo. Y la antigua Jerusalén, ¿cómo se cumple? En la nueva Jerusalén. La iglesia.
Pablo escribió a la iglesia de Galacia: les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice Gálatas 5:4. Pablo dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Dice Pablo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Dice Gálatas 4:3. Tienen que entender que la palabra griega de esta palabra rudimientos, a mí me han dejado de invitar a muchos almuerzos por cosas que he dicho, que he predicado hoy en día. Cuando recién nos fuimos a México, mi hija mayor, mi esposa, la gente hoy en día quiere la sombra. Recuerdo cuando yo tenía 2 años y nació mi hermana. Recuerdo que yo le quité el chupón a mi hermana. Y recuerdo que entró mi papá y se burló de mí. Hay que dejar esto como cristianos. Debemos de entender la diferencia entre lenguaje claro y lenguaje figurativo en la Biblia. Muchas veces los profetas no entendían lo que se les había revelado. Mucha gente hoy en día no puede entender el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Este capítulo es una profecía y muchos no pueden entender esto. Y Pedro escribió este capítulo como una profecía. Y muchos leen este pasaje y piensan que el mundo será quemado, será destruido. Pero el mundo nunca será destruido. Lo único que será destruido es la ley de Moisés, las costumbres. Leamos 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Saben cómo se cumplió esto? Literalmente, el templo literalmente fue quemado. Y así fue como esta profecía se cumplió en el año 70. ¿Qué esperamos? Esperamos el cielo descendiendo al mundo. Buscamos un nuevo cielo y nueva tierra. Esperemos que la muerte sea conquistada. No más muerte, no más pecado. Eso es lo que esperamos. El templo literalmente fue quemado, pero el mundo nunca será destruido. Así es como los que no han crecido en Cristo interpretan esto. Cada vez que oramos como Cristo nos enseñó, derrotamos al diablo.
Y hay muchos cristianos hoy en día que no creen en la Trinidad. Cuando oramos, hágase tu voluntad en, en la tierra es como en el cielo. Esas son palabras de guerra. Los reyes de la tierra deberían de ser ofendidos, porque Jesús es dueño de ellos y poco a poco los conquistará. Y dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Que nadie os engañe. Y versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes ni gustes ni aun toques. Las costumbres de Moisés. Dios quiere que tú y yo pensemos pensamientos espirituales y que aprendamos cómo interpretar la Biblia correctamente y no como niños. ¿Crees que sea posible para ti? No puedes hacerlo solo. Quizás has escuchado estas palabras antes y no tienes idea de lo que estoy hablando. En este caso necesitas que orar. Esto es básico. Son cosas básicas que algunos doctorados de los seminarios aún no entienden. Porque no es algo que viene, es algo que no entendemos por nuestra naturaleza. Necesitamos que orar. Todo aquel que nace de nuevo por medio de revelación divina.